Hola chicos, buenos días. Estoy subiendo estos videos para que puedan repasar la materia que vimos y también si tienen dudas o consultas, después transmitírselas a Benjamín para que me las haga llegar. Y así yo respondérselo y también podamos tomar la evaluación que nos corresponde. La semana que tuvimos de clase pudimos ver los tres elementos que debieran ustedes manejar para poder estar en tercero y cuarto medio. Estos son como la nivelación que dijimos que íbamos a hacer porque es materia desde séptimo hasta segundo medio, ¿ya? Y dentro de esto vimos los factores de la comunicación, las funciones del lenguaje y las variables lingüísticas. En el caso de la primera, vimos que existen 6 factores comunicativos que son estrictamente necesarios para que pueda existir un buen traspaso de información. El primero tiene que ver con el emisor, que es quien entrega la información o quien la emite. El segundo es el receptor, quien recibe la información. Y vimos también que él tiene el deber de decodificar esta información. ¿Qué quiere decir esto? Entender lo que le están diciendo, ¿cierto? No saca nada uno con hablar o mandar un mensaje si no, el otro no lo entiende. Ese deber que tiene el receptor se llama decodificar la información. También existe un mensaje, que es la información que se transmite. Vimos que hay un canal que es por donde va ese mensaje. Ese canal puede ser tangible o intangible. Es decir, si lo podemos tocar, es tangible. Una carta, una rosa, un cariño en el pelo, sería algo tangible. Y algo intangible sería lo que no podemos tocar. Por ejemplo, un mensaje de voz, un mensaje de texto, ¿cierto? Una seña, un gesto, son intangibles. Ese tipo de cosas, por donde va la información, se le llama canal. Existe también el código, que siempre que hablamos de un mensaje que sea escrito o hablado, es el idioma en el cual está. Esto incluye también la lengua de señas, ¿ya? Que como le expliqué, en todos los países varía, ¿ya? Todos los países tienen su propia lengua de señas y por lo tanto es considerado también un idioma. Ahora, en el caso del contexto, son todas las circunstancias que rodean la situación comunicativa. El lugar, la hora, el día, donde uno esté comunicándose con otro, sería el contexto, ¿ya? Por ejemplo, el contexto de esta situación comunicativa es domingo, 1:30, desde mi casa, acá en Valparaíso, ¿ya? Y ustedes allá lo van a recibir posteriormente en su casa, también estaría dentro del contexto de esta situación comunicativa. Entonces, ahí vimos que existen 6 elementos que son los llamados factores de la comunicación. También la teoría de Jacobson, que fue la que revisamos nosotros en clase, habla de las funciones del lenguaje que acompañan a esta teoría de la comunicación. Cada factor tiene una función, dependiendo de la intención que tenga el emisor. ¿Se acuerdan? Las intenciones son las funciones, ¿ya? ¿Cuáles son estas funciones? La primera tiene que ver con el emisor y es la función emotiva. Esta función implica expresar sentimientos o emociones que tenga el emisor. Está centrada en el yo y se manifiesta a través de oraciones exclamativas, interjecciones, ay, me duele el pie, tengo pena, tengo miedo, te amo, te odio. Cualquier emoción que expresemos, sea positiva o negativa, entra dentro de la función emotiva. También existe la función apelativa. ¿Qué implica esta? Es hacer que el otro responda a algo o tome a cabo una acción. Por lo tanto, se manifiesta a través de una orden: sal para afuera, cierra la puerta, cierra la ventana, siéntate, o a través de una pregunta: ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? ¿Dónde vives? ¿Has hecho la cuarentena? Todas esas son preguntas que esperan que el otro responda y por lo tanto están centradas en el receptor. Por eso se llama función apelativa. En la función referencial es información sin emoción ni esperar que el otro haga algo. Por ejemplo, debemos lavarnos las manos para no contagiarnos del coronavirus. Esa oración es información, no requiere nada del receptor, ¿ya? Y por lo tanto sería una función referencial. Después viene la función que tiene que ver con el mensaje en sí. Esa función se llama poética. ¿Y en qué consiste? En embellecer el lenguaje a través de las figuras literarias. Puede ser un hipérbato, una hipérbole, una metáfora, una anáfora, una repetición, una personificación, etc. Cualquier oración donde se embellezca el mensaje, estamos hablando de la función poética. Después pasamos a la función que tiene que ver con el código, que es la función metalingüística. Acá vimos que consiste en explicar una regla,
quizás algo que cambió en la lengua, porque tiene que ver con el código, con el idioma. Entonces, explicar una palabra, explicar una regla, algo que se modificó, pero todo relacionado con la lengua. Por ejemplo, definir una regla ortográfica, definir una palabra, todo eso tiene que ver con el código, ¿ya? Y tiene que ver con esa función metalingüística. Y por último, pero no menos importante, es la función fática, que está centrada en el canal, por donde va la información. Tiene 3 partes solamente: iniciar conversaciones, interrumpir conversaciones y finalizar conversaciones. Hola, fático. Chao, fático. Espérame un poquito que interrumpo una conversación, fático. Esas serían las funciones del lenguaje. Esto lo tienen en su cuaderno, chiquillos. Es solamente para hacer un repaso mientras ustedes revisen si hay algo que no anotaron. Y por último, las variables lingüísticas. ¿Qué son las variables lingüísticas? A diferencia de las funciones y de los factores de la comunicación, las variables tienen que ver con las variaciones o las diferencias que se producen en hablantes de un mismo idioma según las circunstancias en que éste esté. La primera se llama diatópica o geográfica y que tiene que ver que donde yo vivo define mi forma de hablar. Por ejemplo, los hispanohablantes vivimos en distintos lugares y nos referimos a diferentes cosas con diferentes palabras. Por ejemplo, vimos ahí el ejemplo de Cuba, que ahí le llaman guagua a la micro, ¿cierto? Y acá no le decimos guagua, las guaguas son los bebés. Entonces, esa diferencia en la forma en que hablamos con los cubanos, o con los bolivianos, con los ecuatorianos, aunque hablemos todos español, se le llama variable geográfica o diatópica. También esta variable se da dentro de las regiones de un mismo país. Por ejemplo, cómo hablamos los nortinos, cómo hablamos los del centro, cómo hablamos los sureños. Esas diferencias se llaman diatópicas. Existe también otra diferencia que es la estilística, que tiene que ver con las circunstancias en que se encuentra el hablante. Aquí vamos a ver 2. Una que tiene que ver con el sexo de una persona, si es hombre o mujer, cómo hablan los hombres, cómo hablan las mujeres, ya no lo analizamos. Hay cosas que los hombres no van a decir o están sujetos a su circunstancia sociocultural también. Hablamos acerca de las groserías. En el caso de las mujeres también hablamos de ciertos términos que son considerados más femeninos, ¿cierto? Y esas diferencias que se producen entre un hombre y una mujer se le llama variable estilística. También esta variable abarca lo que es la edad de las personas. Si alguien tiene mucha edad, alguien es adolescente, alguien es niño, va a hablar de diferentes formas porque está circunscrito a un contexto etario distinto, ¿ya? Entonces, no hablamos distinto según la edad que tengamos, en otras palabras, ¿ya? Esa brecha cada vez se está haciendo más delgada, pero aún existe, ¿ya? Vimos varios ejemplos y seguramente lo tienen en su cuaderno. Si tienen dudas, me pueden preguntar a través de Benjamín. La tercera que no alcanzamos a ver es la diastrática y que tiene que ver con la situación cultural de una persona. Estas diferencias no tienen que ver con la situación económica del hablante, sino más bien de la cultura que tenga. Por ejemplo, si alguien ha recibido más escolaridad que otra, va a tener seguramente la posibilidad de expresarse mejor. O que si tiene más cultura en sentido académico, también. Entonces, esa diferencia diastrática tiene que ver con eso, con la educación que ha recibido alguien, ¿ya? Y en el caso de la variable diacrónica, que es la cuarta variable, tiene que ver en cómo ha cambiado las palabras a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en el idioma español, antes no existía la letra H. Entonces, palabras que hoy conocemos con la letra H, antes existía la letra F en su lugar. Entonces, por ejemplo, se decía fermosura, no hermosura o hermoso, era fermoso, o farina en vez de harina, ¿ya? Con el tiempo cambió la lengua, cambió el idioma y se transformó la F en H, se dejó de pronunciar y ahora uno dice harina o hermoso, hermosura. Entonces, esos cambios que se han dado en el tiempo es la variable diacrónica, cambio en hablantes de una misma lengua a lo largo del tiempo, ¿ya? Entonces, estas variables lingüísticas son las que van a entrar en la prueba. Así, sencillo, no vamos a profundizar más porque tampoco tenemos los elementos para que ustedes puedan profundizar más y no quiero que busquen tampoco tantas cosas en internet, ¿ya? Para eso les envío los videos y voy a enviar una guía especificando las variables para que las puedan revisar. Muy bien, entonces vimos los factores, las variables y las funciones del lenguaje.
Esto sería lo que entra en la prueba. En cuanto a la guía que les envié, espero que la puedan hacer, es muy fácil, es de comprensión lectora, pero tiene vocabulario y redacción. Así que espero que lo hagan bien porque recuerden que si cumplen con sus guías, con las guías que les voy a estar enviando todas las semanas mientras dure la cuarentena, van a poder tener sus puntitos para la prueba también cuando toque. Cualquier cosa, dudas o consulta, háganselo llegar a Benjamín y Benjamín me lo va a hacer llegar a mí y yo se los voy a responder. Así que nos vemos. Chaito.